Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Open Class UNIR en la que vamos a abordar la problemática del Big Data. Una cuestión que vamos a abordar desde su globalidad y hablaremos, por supuesto, de las tecnologías que se utilizan para este concepto del que hablaremos hoy en mucha profundidad, como además cómo estas tecnologías han ido evolucionando a lo largo del tiempo para dar soporte al sistema. Y para explicárnoslo mejor que nadie, hoy nos acompaña Álvaro Agea. Buenas tardes. Buenas tardes. Álvaro es especialista en tecnologías distribuidas y participa en el diseño, desarrollo e implantación de nuevas arquitecturas que resuelven problemas de Big Data. Actualmente él es el encargado del diseño de la arquitectura de Stratio. Álvaro, como bien sabes, vamos a hablar para todas las personas que están conectadas ahora mismo en directo a la página de Open Class UNIR a través de nuestro Connect y, como siempre, recordaros cómo funcionan estas charlas. Nosotros comenzaremos ahora con la entrevista. Todos aquellos que estáis ya dentro de la sala del chat y aquellos que se vayan a ir incorporando a lo largo de esta próxima hora, sabéis que durante la misma podéis interrumpirnos en cualquier momento y hacernos vuestras preguntas, que nosotros enseguida contestaremos. Y dicho lo cual, pues empezamos ya, Álvaro, si te parece. Álvaro, como os comentaba, es una persona que lleva mucho tiempo ya trabajando con Big Data. Antes de nada, vamos a definir qué es Big Data y cuál es la importancia de Big Data en el momento actual. Vale, a nosotros nos gusta definir un poco el Big Data realmente no como una tecnología o un conjunto de tecnologías o una tendencia. Nos gusta definirlo como un problema. Realmente, cuando empezamos a hablar de Big Data es cuando en cualquier proyecto de ingeniería de software hay que dedicar una serie de personas, una serie de gente, una serie de tiempo, no solamente a resolver los problemas de negocio, no solamente a resolver realmente el problema tecnológico, el problema de programación o de ingeniería de software que se tiene que resolver, sino simplemente hay que dedicar una serie de horas y por lo tanto una serie de personas y una cantidad de dinero a poder manejar la cantidad de información que vamos a tener que utilizar para resolver ese problema. Por ejemplo, si estamos hablando de hacer un chat es relativamente fácil haciendo ingeniería de software. Se puede generar el negocio del chat, se puede analizar cuáles son los problemas, cómo podemos llevar ese caso de uso, esa historia de usuario que nos propone el cliente final a un programa tecnológico. ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo empieza el problema de Big Data? Cuando ese chat, en vez de utilizarla a 200 personas o 100 personas, lo empiezan a utilizar millones de usuarios. Entonces, en ese momento, ahí es donde entran los expertos de Big Data, empiezan a entrar la gente que realmente se encarga de trabajar con ese tipo de información y empiezan a proponer soluciones tecnológicas que son capaces de escalar tanto horizontalmente como en número de usuarios, como en número de personas. Ahora mismo, en tema de negocios, se está hablando muchas veces de la creación de negocios escalables. Nosotros decimos que es imposible hablar de un negocio escalable si no estamos hablando de desarrollo de software escalable. Y ahí es donde entra principalmente Big Data. O sea que el planteamiento de como problema podemos entenderlo o intentar explicarlo de una forma más positiva como un reto, ¿no? Un reto, sí. Así. Cuando escuchamos una expresión que también se utiliza mucho en este ámbito, ecosistema tecnológico, ¿de qué nos están hablando? Vale, una de las grandes dificultades que se encuentra una persona que se quiere meter dentro del mundillo de Big Data y dentro de toda esa gente que se dedica a intentar resolver estos problemas con los datos o estos retos tecnológicos es que no estamos hablando de una sola tecnología que para resolver estos problemas. No hay una varita mágica que hace que todo funcione de repente, sino que estamos hablando de alrededor de unas 100 tecnologías que solucionan los problemas de diferentes tipos de enfoque y que además se especializan en diferentes tipos de casos de uso. El experto en Big Data no solamente tiene que conocer esas tecnologías, o por lo menos sonarles. Las 100. O por lo menos sonarles, sino poder identificar qué tecnología es adecuada para cada caso de uso. Es decir, no es una tarea sencilla, es decir, es una tarea que requiere una serie de pasos, una curva de aprendizaje que hay que resolver y hay que intentar ir avanzando poco a poco. ¿Un ecosistema que como tal funciona de forma simultánea? En muchos casos la complejidad de los problemas es que intentar combinar esas tecnologías para intentar resolver casos distintos. Vale, entonces es muy complejo. Tiene bastante grado de dificultad. Al hablar de Big Data, no sé si solamente debemos de pensar en clave tecnológica o debemos de introducir en el tablero de juego otros conceptos más allá de la pura tecnología. Sí, evidentemente. Además, uno de los problemas o una de las dificultades que nos encontramos al hablar de Big Data
es que se empiezan a mezclar conceptos de cosas que tienen mucho que ver, pero que a la vez no se sabe dónde está muy bien la frontera entre unas cosas y las otras. Es decir, cuando hablamos de Big Data estamos hablando también de Business Intelligence, entonces ahí la gente de marketing y la gente de negocio se vuelve loca, empieza a decir, uy, aquí vemos dinero directamente y empezamos a ver que vamos a conseguir obtener esa información que la gente de Business Intelligence tradicional no nos da. Y también se empieza a hablar de marketing, se empieza a hablar de nuevas tendencias tecnológicas, se empieza otra vez a hablar de Web 2.0 y cómo volver otra vez a sacar aprovechar toda esa información que se estaba recibiendo a través de comentarios, a través de redes sociales. Todo eso hace que la importancia de Big Data sea una piedra angular en muchos desarrollos tecnológicos como estamos teniendo ahora. Y por eso es tan importante. Hace un momento hablábamos del ecosistema tecnológico. Ya tenemos una primera pregunta que nos llega a través del chat. ¿Cuáles serían algunas de esas principales herramientas de ese hábitat de 100 bichitos que trabajan para ello? ¿Quiénes son? Cita algunas y cómo trabajan. Por supuesto. La más conocida por todos, y yo creo que cuando hablamos de Big Data, lo primero que se encuentra alguien cuando busca de Big Data es Hadoop. ¿Vale? Hadoop es una tecnología consolera ya dentro de la industria. Estamos hablando de una tecnología que en concepto nace en 2004 y ella nace en 2006, es decir, estamos hablando de que es una tecnología ya con muchos años y es ahora mismo, por así decirlo, la gran vaca dentro de Big Data. Es una persona que ya lleva muchos años, tiene mucha solera y es una tecnología que es conocida por todos. A la vez de Hadoop hay un montón de tecnologías especializadas. Estamos hablando, por ejemplo, en temas de tiempo real, de Storm. Estamos hablando de Storm o Kafka, que son un sistema de procesamiento de mensajes distribuido. Estamos también hablando de tecnologías como Apache Tez para hacer Interactive Analysis. Estamos hablando de tecnologías como Hive para poder hacer consultas en sistemas en Big Data con una interfaz más parecida a SQL. Estamos hablando también de tecnologías como Giraffe para poder hacer búsquedas de grafos en datos, en grandes cantidades de datos, muy parecido a lo que hace Google con su PageRun. Todas esas tecnologías se aglutinan, a mí me gusta aglutinarlas en una serie de papers que va haciendo Google, que al final es el que promueve y el que más o menos ha creado este nuevo ecosistema, que empiezan en 2004 con el paper MapReduce, que da como salida Hadoop, que luego continúa con Pregel, con Dremel, que dan Storm por un lado, y Dremel aparecen tecnologías como Apache Tez o Apache Drill, y luego continúan pues con las tecnologías Lambda como Storm, o como el presente, que nosotros nos gusta pensar que es el presente de Big Data, que es la tecnología Apache Spark, que es una especie que ya aglutina todas esas tecnologías especialistas en una sola tecnología, que intenta hacer todo este ecosistema un poquito más sencillo. Que tiene, digamos, diferentes funcionalidades, ¿no? Y las aglutina todas en ellas. ¿Por qué es importante la formación en Big Data para expertos en tecnología? Nosotros creemos que es importante la formación de Big Data, básicamente porque creemos que en las carreras de ingeniería y sobre todo en la ingeniería informática, que la parte de sistemas distribuidos y la parte de paralelismo y demás se pasa de una manera muy somera a través de la carrera. Y es ultra básico en estos nuevos tipos de sistemas, en donde ya no estamos manejando una sola máquina, estamos hablando de clústeres de cientos de máquinas, en tener unos conocimientos sólidos de todos los típicos problemas que te vas a encontrar cuando tienes un sistema distribuido. Problemas más tan básicos como que ya no hay posibilidades, es decir, no tienes la garantía de que cuando vayas a ejecutar una máquina o vayas a procesar la información en una máquina, esa máquina esté encendida o esté funcionando. En el propio paper de Google, de MapReduce, se habla de un dato que al principio te choca porque te dices no puede ser, pero dicen que en un clúster de 100 máquinas, la probabilidad de que en una hora se caiga una de esas 100 máquinas es alrededor del 50%. Entonces, imagínate la situación de estar con un clúster de 100 máquinas donde lo normal para un programador es que todas esas máquinas estén funcionando, que este sistema operativo gestione los errores, que cada hora lances una moneda al aire y si sale cara hay una máquina que se te ha caído. Entonces el control de excepciones, la posibilidad de tolerancia a fallos, todo eso se tiene que controlar y se tiene que tener muy en cuenta. Y creemos que ahora mismo
a nivel de educación, pues eso se pasa un poquito de manera somera, porque hasta ahora no era lo habitual. Pero es importante que se insista en educación en este sentido, porque además me imagino que a partir de la llegada de Big Data y de esta tecnología asociada habrán surgido nuevos perfiles profesionales. Por supuesto. ¿Cuáles serían? Define así los más urgentes, ¿no? Sí, yo desde más alto nivel, desde el propio usuario de la tecnología Big Data hasta una persona un poco intermedia, yo pondría como 3 perfiles. Es decir, el usuario de Big Data sería lo que mucha gente se empieza a llamar data scientist. Esa persona es una persona que tiene que tener unos conocimientos tanto tecnológicos a la hora de algoritmia y demás, como una serie de conocimientos matemáticos para poder llevar a cabo. Y además tiene que tener un rico conocimiento del negocio que se quiere llevar. Es decir, esas son las personas que se van a encargar de explotar esa plataforma, esa plataforma de Big Data, para poder sacar valor realmente de lo que se ha instalado, de lo que se ha montado, para poder acceder a esos datos, a esa información y poder obtener valor. Eso es un perfil que ha nacido a través del nacimiento de la tecnología Big Data, porque antes se podía hacer, antes había expertos en Business Intelligence, pero al final el experto en Business Intelligence era un experto en herramientas de Business Intelligence. Ahora se baja un poco más y ya no solamente es un experto en herramientas de Business Intelligence, es un experto en algoritmia, es un experto en poder sacar patrones, poder ver cómo poder extraer valor a los datos. Si bajamos un nivel más abajo, nos encontramos al arquitecto de Big Data, que es esa persona que tiene que tener ese conocimiento general del entorno, no solamente saber de un tipo de plataforma o un tipo de tecnología, sino saber cuál es el ecosistema, conocer ese ecosistema de las plataformas y poder detectar cuál es la más importante en cada uno de los casos. Ese trabajo es difícil y es un trabajo laborioso, pero a la vez es un trabajo muy gratificante porque te permite estar muy al día, estar muy al conocimiento de todo lo que se está haciendo. Ahora mismo el entorno de Big Data el ecosistema es un ecosistema muy vivo. Están naciendo constantemente nuevas tecnologías, están apareciendo nuevos productos, siempre el producto es 100 veces más rápido que el producto anterior, siempre el producto es 100 veces mejor y 100 veces tal, y hay que saber seleccionar, saber comprobar y saber probar ese tipo de tecnología. Y luego, si ya nos vamos a nivel más abajo, nos encontramos realmente a los profesionales de Big Data, esa gente que ya no solamente está utilizando tecnologías, sino que le gustaría poder o cree que su problema es lo suficientemente específico como para poder desarrollar nuevas tecnologías. En esos ingenieros de Big Data pues son grandes expertos en arquitecturas distribuidas, son grandes expertos en tecnología, muchos vienen del mundo de los PLCs, de los grandes supercomputadores, porque ahí están muy acostumbrados a estar manejando en sistemas distribuidos, y son los encargados de detectar que su modelo de datos, el modelo de datos donde se quiere encontrar ese nicho de negocio es tan diferente como para poder crear una nueva tecnología que haga uso a eso. O, en el otro caso, que se dan cuenta que el acceso a esa tecnología, acceso a las tecnologías más utilizadas es demasiado complicado y quieren dar una capa por encima que facilite a los usuarios, hacerlo más accesible, a los data scientists o a los arquitectos de Big Data, facilitar ese acceso a esa tecnología y hacer que todo sea más asequible. ¿Y suelen ser ellos mismos, como tú decías, quienes generan la demanda? O sea, quienes ven el problema y dicen, yo lo quiero, esta herramienta para mí, me la voy a diseñar. Sí, realmente el problema de Big Data es que es muy complejo todo, es decir, que no es sencillo probar, no es sencillo encontrar herramientas que desde el primer día funcionen, hay mucho cacharreo, mucho demás. Y estamos hablando nada más de la parte de programación, pero si un ingeniero de software se va al otro lado, que son la gente de sistemas, te agradecen muchísimo que todo se pueda instalar, que todo se pueda monitorizar, que todo se pueda manejar de una forma fácil. Y ahí hay mucho trabajo por delante. Es decir, ahora mismo entrar en el mundo de Big Data, poder montar cosas de esos, es un entorno un poco no muy friendly para una persona poco inicializada. Entonces hay mucho trabajo y hay mucho desarrollo que se está haciendo. Tenemos otra pregunta de Laura Bujalance, nos pregunta, ¿la lógica detrás de las aplicaciones de Big Data es lógica fuzzy? No técnicamente, hay de todo. La lógica fuzzy es un tipo de lógica muy utilizada y se puede aplicar, pero no está directamente relacionada con el tema de Big Data. Se puede implementar lógica fuzzy, es decir, a través de tecnología Big Data, pero depende del caso de uso necesario, es decir, no está realmente relacionado. Es decir, nosotros en temas de estimaciones, en temas de trabajos de estimación hay proyectos interesantes,
que se están realizando. Ahora mismo se me viene a la cabeza BlindDB para dar resultados estimados sobre diferentes tipos de consultas, pero no tiene una relación, es decir, se puede hacer lógica estricta, se puede hacer, no hay ningún tipo de problema, es decir, no se delimita solamente a lógica difusa. ¿Cuáles serían los nuevos, hemos hablado de los perfiles profesionales, de las nuevas tendencias que está arrastrando también Big Data? Porque creo recordar en una entrevista anterior que te hicimos que esto lleva ya unos 10 años planteándose. Sí. En 10 años las cosas han cambiado una barbaridad. ¿En qué momento estamos? ¿Hacia dónde se están dirigiendo ahora la funcionalidad de esas herramientas? Yo creo que la tendencia son dos, básicamente. Por un lado, como estaba comentando antes, Hadoop es una tecnología que, aunque parece que es nueva y que ha salido ahora, lleva muchos años. Entonces, hereda una serie de problemas que se heredaban o que surgen del paper que publica Google, MapReduce, que estamos hablando de 2004. En 2004 Guardiola todavía jugaba al fútbol. Me parece un poco así, pero que hace tiempo. El tiempo pasa volando. Todo pasa volando y España no ganaba mundiales. Entonces, desde entonces ha cambiado muchas cosas. Por aquel entonces, MapReduce, la gente de Google planteaba el disco duro como la forma más segura, más eficaz para intercambiar información entre las diferentes máquinas. Entonces, lo que propone MapReduce es que cada vez que voy a hacer un intercambio a las máquinas, en vez de pasar la información directamente a la máquina donde voy a trabajar, lo que hago es que monto una arquitectura de un sistema de ficheros distribuidos que son todos capaces de ver, todas las máquinas que están en el clúster son capaces de ver y entender y saber dónde está la información. Y cada vez que quiero hacer un traslado, quiero hacer una comunicación a los diferentes nodos del clúster, en vez de mandar a hablar directamente con esa máquina con la que quiero trabajar, lo que hago es escribo en el disco, le dejo un ficherito, lo típico de, toma, aquí tienes los informes, pues aquí tienes los informes para que tú continúes trabajando a partir de ahí. Eso en 2004 pues era lógico, porque además la memoria, por ejemplo, era mucho más cara, el disco era muy barato y era muy eficaz y muy seguro. Durante todos estos años, pues se ha dado vuelta un poco la tortilla. Es decir, estamos apostando todo el caballo a lo más lento que hay en el ordenador, que es el disco duro. Queremos mejorar la velocidad, queremos que todas las consultas ya no nos vale con que ahora podemos resolver ese tipo de consultas. Ahora lo que queremos es, no es que las podamos resolver, sino las queremos resolver rápido. Entonces, una gran tendencia que se está llevando todos estos años y proyectos pues como Apache Test o Drill o el propio Spark están llevando es pasar esa transmisión de archivos a memoria. ¿Por qué? Porque el precio de la memoria ha bajado muchísimo y va a continuar bajando durante los años, y total nos da igual utilizar el disco duro que utilizar directamente la memoria del ordenador, lo cual hace que vayamos varios órdenes de magnitud más rápido y que los procesamientos pasemos de lo que antes tardábamos 4 o 5 horas en procesar a pasar 20-25 minutos. Eso es una de las tendencias. La otra tendencia que se está dando ahora es la importancia de la parte de tiempo real, del stream processing. El stream processing es un concepto que a veces nos cuesta un poco ver, es decir, porque no es algo trivial, es un poco dar un poco la vuelta a la tortilla. Durante un montón de tiempo se han estado haciendo consultas a base de datos en lo que nosotros llamamos batch, que el batch processing es, al final, yo tengo los datos estáticos y ya los tengo los datos almacenados y ahora quiero hacer una consulta a toda esa cantidad de información. Entonces la consulta tarda lo que tarde, en una base de datos pequeñita 2 segundos, y en una base de datos grande pues 3 horas. Pero es una acción como activa, es decir, el usuario tiene que hacer esa petición al sistema. En el stream processing damos la vuelta a la tortilla. Lo que hacemos es que yo cojo y lanzo una pregunta a nuestro sistema de stream processing, y esa pregunta, según va entrando la información en el sistema, se va respondiendo. Es decir, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la media de usuarios en esta entrevista, yo puedo abrir una ventana de tiempo en los últimos minutos y ver cómo, según vayan entrando usuarios, te va llegando la información actualizada cada momento. Pues mira, precisamente Laura, una de nuestras participantes hoy en la Open Class, nos volvía a lanzar 2 preguntas. Una, quería que acotaras tu respuesta anterior, qué otras alternativas hay a la lógica fuzzy, y una segunda pregunta que te formulo ya, y es, ¿cuál es la tendencia en la gestión de metadatos en Big Data? Igual pregunta si lo habíamos comentado antes, pero bueno, pues para que insistas de nuevo. Vale, sobre el tema de la lógica fuzzy, sin entender muy bien cuál es el problema concreto que queremos resolver. Plantea qué otras alternativas. Podemos tener lógica booleana de toda la lógica estricta, y eso en principio pues los AND y los OR, que en temas de base de datos es una buena alternativa y ha funcionado siempre. Y en tema de lógica fuzzy y hablando de metadatos,
yo creo que se está refiriendo a todo el tema de análisis de sentimiento, a todo el tema de búsqueda de patrones, y en ese caso el Big Data pues sí da respuesta. Es decir, tenemos, hay serie de tecnologías que se pueden intentar utilizar. Nosotros, por ejemplo, en Stratio tenemos mucho trabajo realizado para la búsqueda de sentimientos en grandes bases de datos, intentando pues sacar correlación entre la información que hay entre diferentes patrones, intentar buscar patrones, intentar buscar relación de entidades, intentar buscar toda esa información. Allí, por ejemplo, uno de los trabajos que se suele utilizar, pues es utilizar grandes buscadores, como en este caso Solr, para que podamos facilitar todo ese tratamiento de la información con análisis full text search, de extraer información de datos poco estructurados, como suele pasar. ¿Cuáles serían los problemas a los que actualmente se enfrenta el almacenamiento masivo de datos? Los mayores enemigos del... El mayor enemigo que se encuentra una persona que quiere implantar Big Data, primero es que se ha creado un poco de mitos alrededor de la tecnología de Big Data. Al principio parece que todo es súper barato. Es decir, que ha empezado, todo es muy barato, muy low cost, se ha puesto todo la frase low cost a todos los desarrollos de Big Data y parece que todo va a ser muy barato. Cuando estamos montando un sistema de Big Data, estamos hablando de montar, pues, en casos muy bajos, alrededor de 6-7 máquinas, casos normales, alrededor de 10-15 máquinas, y 10-15 máquinas cuestan lo que cuestan 10-15 máquinas. Es decir, no se pueden reducir el precio y ni se puede bajar. Entonces, una persona cuando le plantean un proyecto de Big Data a nivel de negocio, lo primero que se plantea es decir, oye, es que me va a costar mucho, esto cuesta dinero. Sí, es barato porque acceder a esa información y poder procesar la información en otros sistemas, pues estamos hablando, a lo mejor compras 4 máquinas, pero esas 4 máquinas cuestan lo mismo que 50 o 60 máquinas de las normales. Entonces es en comparativa con eso. Entonces esos son los problemas que se encuentra la gente al principio. Y luego otro de los problemas que también nos gusta mucho mencionar es la mezcla que se ha hecho muchas veces con el tema de cloud computing con el Big Data. Es decir, tiene mucha relación porque lo que te permite el cloud computing es acceder a muchas máquinas muy barato, pero cuando estás enfrentando a grandes problemas de Big Data y a grandes problemas de Big Data estrictos, el cloud computing está bien, pero no es lo más óptimo. Es mejor tener unos ordenadores, unos equipos en tu casa, controlados en premise, controlados y gestionados, que no compartas con nadie, que en un sistema con cloud computing, que estás hablando de virtualización y demás. Otra de las grandes reticencias es que la gente se cree que es magia. Es decir, hay un momento en donde ya se ha ocultado tanto y parece que se ha creado un buzzword con la palabra Big Data y parece que todo lo puede resolver Big Data. Al final no hacemos magia, estamos trabajando exactamente igual que estamos trabajando hace 3 años, pero con más máquinas, con unos sistemas que son mucho más robustos, que controlan esos tipos de problemas. Por lo tanto, pues problemas que no se podían resolver antes, pues sí que se pueden resolver, y nuevos problemas se pueden resolver de una forma mucho más eficaz y mucho más potente. Nos matiza Laura, a propósito de la pregunta que te hizo antes, que preguntaba sobre todo por el Big Data de análisis semántico, el asunto de la lógica, que lo de los metadatos te ha quedado muy claro. Vale. Si te parece, continuamos con el uso de Big Data ahora mismo. ¿Dónde se percibe la necesidad de utilizar Big Data? Vale, las empresas, las empresas actualmente. A mí me gustaba la parte romántica del Big Data cuando empezó todo esto. Al principio el Big Data romántico, como decía yo, se basaba, cuando yo era más universitario, había muchos casos de uso de hospitales, había muchos casos de uso de medicina. Por ejemplo, pues recuerdo un caso de uso de IBM, que fue uno de los primeros casos de uso que me llegó, que era para intentar sacar información de las resonancias electromagnéticas que se escapaban simplemente al sacar una fotografía. Al final, una resonancia electromagnética da un montón de datos que se le intenta resumir al médico en una foto 2D con una serie de colorines. Pero hay otros muchos que se quedan ahí. Y se quedan en el limbo. Entonces, hablaban de la utilidad que tenía el Big Data en temas médicos para poder analizar toda esa información que sacaba la resonancia magnética, para poder comparar esa información con otras resonancias magnéticas que se habían dado y poder, pues, hablar de detección de tumores, hablar de detección de cáncer de una forma mucho más clara y poder predecir esos problemas. Pero realmente ahora mismo eso se ha quedado muy académico. ¿Pero realmente se llegó a utilizar? Sí, ¿Se sacó partido? No se ha llegado a sacar partido, pero se ha llegado a hacer y a sacar unos resultados, pero al final donde mandas el business prima.
Entonces, a nivel de business, pues estamos hablando mucho de marketing. Ahora mismo todo el análisis de redes sociales, todo el análisis de sacar información que ahora mismo no tenemos acceso, que nos oculta, que está oscura hacia nosotros, es muy, muy importante. También es muy importante todo el tema de poder saber qué está pasando con nuestro negocio, saber dónde se están yendo las ventas, dónde se está yendo la información, cómo poder optimizar todos esos recursos. Muy importante también es todo el control que se está haciendo ahora mismo de operaciones, de control de operación financiera. A nivel de bancos, la gente financiera está encontrando una gran oportunidad de negocio en todo el tema de Big Data, porque están dándose cuenta que cosas que ahora pues, que nada más se podían permitir los grandes bancos, que es tener grandes centros de computación, como podía ser Santander o como podía ser BBVA, pues de repente bancos que no tienen tanta capacidad o que no han invertido durante todos estos años en tecnología, pues se pueden centrar en intentar sacar valor pues, a fraude bancario, a intentar sacar valor para poder ver riesgo financiero acumulado en aseguradoras, en compañías de seguros. Esto también es muy importante porque podemos encontrar nuevos factores de riesgo en diferentes niveles que a los actuarios se les haya pasado, no porque no lo supieran, sino porque no tenían la capacidad de análisis que permiten este tipo de herramientas. Es decir, grandes aseguradoras ya han usado con éxito el Big Data y ya han detectado que cosas que hasta ahora pensaban que eran de una forma, se han dado cuenta que realmente no era así. ¿Y qué importancia tiene el open source en el Big Data? Yo creo que el Big Data nace alrededor, gracias, pues no sé por qué, es una tecnología que se descubre, que se crea alrededor del open source, y vemos como si se ponen unas buenas mimbres, se puede crear todo un ecosistema tecnológico open source y poder sostener el ecosistema tecnológico open source a lo largo del tiempo. Y yo creo que el Big Data es una gran prueba de ello. Es decir, estamos hablando de que las grandes empresas de Big Data, Cloudera, Hortonworks, DataStax, todas esas grandes empresas de Big Data centran sus mayores esfuerzos en que el open source siga funcionando y que haya una comunidad detrás que siga manteniendo. Hortonworks apuesta única y exclusivamente en open source, es decir, todos sus proyectos son open source. DataStax es la empresa que está detrás de una de las mejores bases de datos no SQL que hay ahora mismo, que es Cassandra. Cloudera intenta dar soporte a muchos proyectos open source, como puede ser Hadoop, como puede ser Hive. Entonces, al final, las grandes empresas saben que no pueden quitar de la comunidad esos proyectos open source, no pueden hacer proyectos privativos que compitan con esos mismos proyectos open source porque la propia comunidad está acostumbrada a utilizarlos. Entonces, han conseguido una gran base de usuarios que está muy acostumbrado a utilizar Hadoop, que está muy acostumbrado a utilizar Hive, y no pueden ahora mismo cerrarlo. Hay iniciativas que intentan cerrar el Big Data, ya pueda ser IBM o ya pueda ser Intel, pero al final realmente son refritos, porque lo único que están haciendo es coger Hadoop, modificarlo, tunarlo un poquito, hacerlo un poquito más rápido, ponerle una interfaz más bonita y ponerlo delante. Entonces, muchas grandes compañías se están dando cuenta que eso a la larga lo único que te puede producir es una sensación de vendor locking, he comprado el Big Data en IBM, entonces ahora tengo que comprar mi sistema de Business Intelligence con ellos, ahora tengo que comprar mis máquinas con ellos también, y al final, vale, a lo mejor el sistema de Big Data me lo han regalado, pero me están cobrando por el resto de las cosas, claro. Y dices, pues esto no era lo que yo jugaba. Entonces eso está generando que todas estas empresas que son abiertas, que están intentando devolver a la comunidad lo que consiguen a la comunidad vendiendo sus productos, están liderando un sector que parecía que era muy claro para ganar las empresas tradicionales como era IBM o como puede ser Intel. Estamos hablando que Hortonworks en la última ronda de financiación consiguió 160 millones de dólares. Es decir, que no son empresas pequeñas, es decir, que están consiguiendo un gran capital financiero y apoyos de otras empresas que se están dando cuenta que esa es la salida. Nos vuelve a preguntar Laura, ahora que hemos hablado del caso romántico de la gestión sanitaria, que en países como en Estados Unidos sí que está despuntando. Que sí. Nos confirme si esto es cierto. Sí, a ver, en Estados Unidos evidentemente todo va unos cuantos años por delante, aquí en España no. Y cuando me estaba refiriendo, ¿verdad?, es un matiz, estos estudios además es de IBM y eso está hecho en Estados Unidos, pero no tan mágico como podíamos pensar. Es decir, ahora mismo la gran inversión en Big Data se está haciendo a nivel de negocio, a nivel de marketing, a nivel financiero.
A nivel médico se hace, además hay, en Estados Unidos pues hay grandes, tenemos más relación con gente del MIT, que tiene un gran centro de investigación en temas médicos y demás, y se trabaja mucho y se trabaja muy bien. No tan bien o no tan ampliamente como se está llegando pues a otros países, como en este caso puede ser España. Nosotros conocemos de primera mano casos de intentar implantar esto en hospitales, de intentar trabajar sobre todo en temas de control de infecciones, en temas de tratamiento preventivo, y es bastante complicado. Hay un gran caso que además también se pone muy típicamente en temas de Big Data, que es el Google Flu. Es decir, esto es un proyecto que llevó a cabo Google, además hay una serie de leyendas que se ha montado alrededor de eso, que es cómo Google podía prever la cantidad de infectados o la cantidad de gente que se iba a poner mala por gripe, simplemente analizando las búsquedas que hacía en su buscador. Es decir, cuando yo me voy a poner malo, pues voy a poner cosas como tratamiento para el dolor de cabeza, tratamiento para el dolor de garganta, fiebre, gripe y demás. Entonces, haciendo un estudio y preveyendo ese tipo de búsquedas a medio plazo, pues podía conseguir prever cuánta gente se iba a poner mala en la siguiente temporada de gripe, lo cual ayudaba a que hubiera un abastecimiento adecuado de vacunas, y lo que permitiera a su vez ahorrar costes de salud. Ese Big Data romántico que nos gustaría a todos estar y que hace un mundo mejor, pues sí se hace, pero se hace muy a nivel de investigación, se hace en centros muy privados en Estados Unidos, y bueno, en Estados Unidos siempre estamos hablando que a nivel de Big Data estamos hablando de que va 10 años por delante, así que tampoco 5 años por delante tranquilamente en temas tecnológicos, y Europa está intentando, ya no hablo de España, ya hablo de Europa, está intentando ponerse a ese mismo nivel, pero al ritmo que se hacen las cosas aquí. No podemos confiar que esa estela de Estados Unidos nos llegue pronto y que signifique algo. A lo mejor no es tan rentable económicamente como parece. Me gustaría también preguntarte en qué casos es conveniente y factible la aplicación de una tecnología, de herramientas de Big Data. A lo mejor no para todos los negocios es necesario, ¿no? En esto también es otro de los mitos que tenemos. Es decir, cuando la gente habla de Big Data, la gente empieza a hablar de petabytes, de exabytes y demás. No nos tenemos que olvidar que, por ejemplo, aquí en España no hay empresas que tengan petabyte de información. Es decir, no nos vamos a encontrar ninguna empresa que tenga un petabyte de información. Estamos hablando, en el mejor de los casos, enteras de información. También es culpa de que toda esa información tampoco se está almacenando, que a lo mejor sí tiene negocio, sí tiene volumen de negocio para poder generar ese tipo de información, pero ahora mismo no se almacena y no se guarda. Por lo tanto, son unos problemas de Big Data, pero son unos problemas más bien de falta de análisis de datos y falta de poder tratar con esa información. Sin embargo, cuando tú tienes una base de datos de varios teras de información, pues ya empiezas a tener problemas de Big Data. Es decir, una cosa no quita la otra, es decir, vas a empezar a encontrar con esos tipos de problemas de Big Data. Yo considero el problema de Big Data no como un problema que se tenga de no plantearte la tecnología de Big Data como no un problema que vaya a resolver un problema que tienes ya, ahora en este mismo momento, sino un problema que seguro seguro que vas a tener dentro de 2 años. Sí, porque la cantidad de información que se está generando o cada vez se genera va creciendo exponencialmente año a año. Es decir, los últimos, no sé, hay un dato por ahí que en los últimos 2 años o 10 años hemos generado la misma información que el resto de la historia de la humanidad. Entonces, al final, todo ese tipo de información, toda esa cantidad de información va creciendo. Es decir, la capacidad que tienen los usuarios de generar información crece, y tu negocio, por ese mismo momento, por esa misma lógica, va a tener más información, va a seguir almacenando más información. Por lo tanto, ¿por qué hay que plantearse un proyecto de Big Data ahora mismo? Porque si no lo necesitas ya, lo vas a necesitar dentro de 2 años. Entonces, es mejor, es más, a nosotros, a los arquitectos de Big Data, no nos gusta llegar cuando ya tienes el problema a fastidiar. Es decir, porque ahí ya empiezas cuando ya tienes, mira, hay 2 tipos de proyectos. Mira, tengo una base de datos de 2 teras que no nos funciona, no hay forma de sacarle tal, a ver cómo las reglas. Ese proyecto, pues, hombre, está bien, pero es un proyecto más complicado, tenemos que empezar a hablar de tareas de migración, tenemos que hablar de tareas tal. Nosotros, el trabajo que nos gusta o el proyecto ideal para nosotros, y donde más valor va a aportar, y donde el negocio va a ver realmente el verdadero funcionamiento, es decir, mira, me estoy planteando un problema, una tecnología que de aquí a 2 años va a crecer tanto que vamos a tener un problema. Vamos a pensar ahora cómo vamos a resolver ese problema de aquí a 2 años. Entonces ahí nos permite dar mucho más juego, poder pensar muy bien, diseñar muy bien qué tecnologías tenemos y resolver el problema a largo plazo.
Sin embargo, lo normal o por inexperiencia o por falta de conocimiento, es normal que te encuentres el primer caso, ya cuando ya la base de datos o el sistema de información está totalmente roto, ya no hay forma de arreglarlo y hay que montar un nuevo sistema, migrar esos datos, enseñar a todos los usuarios a cómo hacerlo, cuando de la otra forma es mucho más sencillo poder tanto acercarte al usuario como poder facilitar y resolver cada uno de los problemas más específicos del cliente. Perfecto. Y me imagino, también es una pregunta que nos gustaría que matizaras, si es válido cualquier arquitectura o cualquier herramienta de Big Data es válida para cualquier tipo de información. Y si no, ¿de qué tipo de información estamos hablando? Aquí podemos dividir en dos partes, ¿vale? Por un lado, el tipo de información, que si lo simplificamos al máximo estaríamos hablando de información estructurada y no estructurada. Aunque realmente no hay información no estructurada y estructurada. Normalmente nos encontramos, cualquier tipo de problema te vas a encontrar información semiestructurada. El 50 o el 40% de la información estructurada y una gran base de información no estructurada. No todas las bases de datos, o como pasa uno de los grandes problemas del Big Data, o uno de los grandes problemas que intenta resolver la base de datos no SQL, es cómo poderte enfrentar a esas bases de datos no estructuradas. ¿Vale? Cuando tú no tienes un esquema fijo, cuando no sabes cuánta cantidad de campos tiene la información, o cuando simplemente no eres capaz a nivel máquina, a nivel procesamiento, a nivel computadora, saber qué información tiene ese documento. Ahí es tan importante, por eso es tan importante muchas herramientas de búsqueda de texto para poder intentar detectar esos tipos de campos, o por ejemplo lo que estábamos hablando antes del análisis de sentimiento, para poder categorizar información desestructurada que me entra en mi sistema, poderla categorizar y crearle un poco de estructura. Por otro lado tenemos información estructurada, pues ahí estamos hablando por ejemplo de eventos o de movimientos bancarios. Si eso es información estructurada, un movimiento bancario tiene 10 campos y siempre tiene esos 10 campos. ¿Cuál es el problema en ese caso? No es que tenga desestructurada, sino el problema es que hay millones de movimientos, entonces al final tienes millones de registros muy estructurados. Hay bases de datos que permiten esquema, bases de datos que no permiten esquema, pero hay que tener en cuenta que, o mi opinión en este caso, es que no permitir esquema en una base de datos a la larga es un error. Es decir, por ejemplo, utilizar un sistema de ficheros como Hadoop o como Hadoop File System, HDFS, eso provoca que si tú no tienes un esquema de la información, no puedes tener esa información semiestructurada, ya no digo una información estructurada estricta, sino semiestructurada, eso te va a provocar siempre ir al peor de los casos. Es decir, cuando yo voy a intentar buscar la información, si no tengo la información estructurada, pues voy a tener que buscar por toda la información, voy a tener que leerme todos los registros, cada uno de los registros, y voy a tener que intentar extraer la información yéndome siempre al peor de los casos. Mi recomendación es siempre intentar estructurar la información lo máximo posible. Es un trabajo laborioso porque al final implica no simplemente ponerte un sistema de ficheros, un disco duro, y ya está, sino simplemente implica entender un poco la parte de negocio, implica entender un poco más, pero nos pasa a todos. Es decir, si nosotros tenemos un disco duro, hay dos tipos de personas: la gente que guarda todas las cosas en el escritorio y tiene un escritorio con 250 que lo va clasificando en con carpetas. directorios. Vale, sí, a lo mejor puedes tirar todo en el escritorio. A lo mejor eso al principio te parece muy cómodo y muy bien y tienes todo muy visible y muy rápido, pero cuando ya tienes 500 o 600 ficheros, el estar buscando por todo el escritorio empieza a ser un poco complicado. Entonces ya empiezas a decir, bueno, voy a empezar a estructurar todas las cosas en carpetitas. Yo no digo que se tenga estructura, no hay que pasar a una base de datos relacional donde todo es estricto y si te sales de ahí ya no funciona, pero sí a una pequeña estructura. Y luego, si nos vamos a la parte de procesamiento o demás, ahí nos encontramos que va a depender mucho de lo que el usuario quiera. Va a depender mucho si al usuario le da igual que sea un procesamiento que tarde 4 o 5 horas, o si el usuario no va a poder hacer ese procesamiento 4 o 5 horas, va a necesitar procesamiento de pocos minutos o de pocos segundos. O también va a depender mucho de la cantidad de usuarios que va a hacer la información. Es decir, que Hadoop, por ejemplo, es una tecnología que te va a permitir acceder a toda la información, te va a permitir hacer un montón de queries y hacer un montón de consultas, pero no vas a poder tener a más de 5 o 10 usuarios consultando a la vez, porque las máquinas intentan aprovechar lo máximo de las máquinas, entonces no admiten más usuarios, limitan el número de usuarios. En ese caso, nosotros siempre hablamos de que tienes que pensar en el tipo de almacenamiento, tienes que pensar en el tipo de búsquedas que van a hacer tus usuarios, y también hay que pensar mucho en la cantidad de usuarios que va a tener el sistema. Y sobre todo, no cerrarte a las tecnologías clásicas o clásicas dentro de Big Data, estamos hablando, pero las tecnologías más tradicionales dentro de Big Data, como Hadoop o como ese ecosistema de Hadoop,
porque fuera hay otras cosas que que mejoran en ciertos aspectos y que se pueden adaptar mejor a tu caso de negocio. Nos vuelve a preguntar Laura, está muy interesada en conocer tu opinión sobre un programa, Infantium, no sé si lo conoces. No. Es un programa que ella enseña que aprovecha Big Data para la personalización del aprendizaje. Me imagino que Laura es estudiante de educación primaria y este tema le apasiona porque es posible que, no sé, háblanos de alguna aplicación, aprovechando esta pregunta de Laura, de alguna aplicación práctica, un caso concreto relacionado, no sé, con el mundo educativo o algo que haya en esa línea romántica de la que hablábamos antes de la sanidad, que haya podido mejorar calidad de la enseñanza o calidad de vida. En tema educativo, a ver, en tema educativo ahí hay un problema con tema de Big Data, pero tema educativo, uno de los problemas que tiene Big Data es que realmente en tema de e-learning es al contrario. Es decir, normalmente cuando tú trabajas con tema de e-learning, uno de los problemas que tienes es que no tienes suficientes datos para poder hacer ningún tipo de extrapolación, si sabes si el curso te ha gustado al alumno, si han conseguido llegar a las competencias necesarias, si has cubierto todo eso. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar con e-learning, empiezas a trabajar con Learning Design o Learning Analytics, uno de los problemas que tienes es que tienes que intentar extrapolar la información de muy poquitos usuarios que has tenido en tu curso, estamos hablando de 100, en el mejor de los casos, 50, 100 usuarios en un curso normal, intentar extraer información, intentar extrapolar esa información y medio inventarte o intentar hacer una interpretación para saber qué pasaría o qué problemas tiene tu curso y demás. Entonces ahí el Big Data no entra porque estamos hablando de muy poca cantidad de información. Sin embargo, en un caso muy práctico y donde está entrando el Big Data y es ultra necesario son en las mocks. Es decir, en plataformas como Coursera o como edX es vital el Big Data, porque ahí ya no estamos hablando de 100 alumnos, estamos hablando de que un curso en Coursera puede tener alrededor de 2.000, 2.500 en el peor de los casos, si no llegas hasta los 10.000 alumnos. Y además son alumnos que están constantemente entrando en la web, que están constantemente generando eventos, que están viendo vídeos, que están comentando en foros, entonces se genera una gran explosión de datos, en donde ahí la tecnología de Big Data es muy importante. Coursera, por ejemplo, sin irnos a otro entorno, invierte mucho en Big Data y es una empresa que tiene mucha parte de su negocio es poder extraer información, poder procesar esa información. Es más, no solamente Coursera, sino que se han creado una serie de startups alrededor de las MOOCs para poder, pues, no solamente aprovechar esa información que a lo mejor no está aprovechando Coursera para otros negocios. Ya estamos hablando de temas de recruiting, de poder detectar dentro de los usuarios, de los estudiantes de un curso MOOC, poder saber cuáles se adaptan a un perfil profesional concreto y cuáles son las personas de la habilidad. La tecnología que ha mencionado no la conozco, al final hay un montón. Nos pregunta de nuevo, porque sigue muy interesada en este asunto, Laura, por las bibliotecas virtuales. Las bibliotecas virtuales, ahí el otro día me hablaron, no sé cómo está extendido el término, pero me estuvieron hablando el otro día de Librarian Analytics, de una nueva empresa, de un nuevo profesional de Librarian Analytics. Ahí es muy interesante porque en temas de bibliotecas virtuales ahí hay mucho trabajo que hacer, ahí hay mucho proceso, mucha tarea que queda por realizar. Ahí entran pues tecnologías de Enterprise Search que se siguen llamando, que permiten añadir un montón de información desestructurada, como puede ser Elasticsearch o como puede ser Solr, y que te permiten pues meter toda esa información, categorizarla y conseguir extraer búsquedas pues de palabras concretas o hasta poder ver qué relación tiene un documento con otro documento. Es decir, todas esas tecnologías de búsqueda y tratamiento del texto son muy importantes porque hay mucho material y mucha información desestructurada. En ese caso, además, en la masterclass que doy yo, me centro en temas de Elasticsearch y de Solr, porque es un problema. Porque además ahí estamos hablando de unas tecnologías que tienen que dar soporte a muchos tipos de búsqueda distintos y a la vez a muchos usuarios que van a estar consultando. Al final el mayor buscador es Google y Google tiene muchísimos usuarios y tienes que tener la información preparada para poder encontrar esa información, encontrar relaciones, poder saber cuál es la información más relevante. Bueno, te vamos a ver dentro de poco, porque ya estamos casi fuera de tiempo, te vamos a ver dentro de poco junto con otros muchos más expertos de Stratio en una serie masterclass que comenzará el próximo 6 de mayo aquí en UNIR.
y en la que, como bien has dicho tú, te especializas en diferentes áreas. Háblanos un poco someramente para que cada uno de los participantes de esta Open Class hoy se vayan haciendo una idea de cuál es el contenido de esa Masterclass, qué temas vais a abordar y, bueno, pues a qué perfil de estudiante ahora mismo que esté interesado en participar se las recomendarías especialmente. Nosotros, dentro de la Masterclass, el objetivo es intentar dar un paso ir dando por las diferentes etapas y dar una visión general de todo este mundillo que se está cociendo, que está apareciendo, que hay cosas importantes que hay que ver dentro de este mundillo. Empezamos dando una introducción de los problemas, hablando de casos de uso, hablando de cómo se deben abordar los problemas, hablando de cómo hay que planificar cuando te encuentras junto a un problema de Big Data, cómo hay que intentar afrontarlo, qué cosas hay que fijarse, qué cosas te van a ayudar a seleccionar las tecnologías adecuadas. Es decir, dando una especie de pequeños pasos, una especie de guía para poderte afrontar ese problema. Después nos vamos a centrar sobre todo pues, en tecnologías de batch. Ahí vamos a empezar a hablar de temas de MapReduce, vamos a empezar a hablar de procesamiento en Hadoop, con Spark. Es decir, vamos a empezar a hablar de lo que es cómo podemos atacar esa información, cómo podemos procesar esa información. Precisamente acabas de hablar de tecnologías de batch y tenemos otra pregunta de alguien que se hace llamar analista y nos dice, ¿hasta qué punto crees que es posible mezclar el tiempo real con el batch? Es que eso es una realidad, eso ya pasa, ya sucede. En Stratio, uno de nuestros objetivos de nuestra plataforma es poder permitir mezclar la información en tiempo real y la información en batch. Nathan Marth, que es dentro del tema del mundo de Big Data, es el creador de Stone y uno de los gurús que pululan por todo el tema de Big Data, habló de las tecnologías Lambda, que justamente lo que intentan es hacer una mezcla entre el procesamiento en tiempo real y el procesamiento en batch. Y eso es una tendencia que ha empezado el año pasado y que se está dando solución durante estos años y vamos, es una realidad, es una hora, es un presente. Y ya para finalizar, ya que nos quedan muy pocos minutos para terminar y mientras os dejamos apenas unos segundos para que nos planteéis la última pregunta, me gustaría saber, estabas recapitulando un poco sobre los temas que vais a abordar en la Masterclass, la formación que vais a facilitar en esta serie de Masterclass, hasta qué punto va a ser de utilidad, cómo se va a poder poner luego en práctica todo lo aprendido. Nuestra idea es que sea lo más práctico posible, que sea, evidentemente nuestro objetivo no es convertirte de un experto en Big Data, pero sí por lo menos darte las suficientes semillas para que empieces que no empieces desde cero, que no te encuentres los mismos problemas que hemos tenido todos cuando empezaron a abordarnos con todas las tecnologías que había, con todos los problemas, y que no te encuentres, en el caso que te encuentres un problema de Big Data, que sepas hacia qué puntos, hacia dónde tienes que ir. Entonces, nuestra idea es intentar dar una buena base para que podamos seguir seguir centrándonos en diferentes tipos de conocimiento y enfocándonos en convertirte y seguir creciendo como profesional. Conocer en definitiva un universo que sigue creciendo. Exacto. De forma exponencial, porque había una de las preguntas que por tiempo no te he querido formular, pero yo creo que ya para terminar sí que estaría bien que destacaras qué futuro le vemos al Big Data de aquí a, no sé, apenas unos meses, 2015. El futuro es real, es decir, estamos hablando, participamos el año pasado en el Big Data Spain, que es una conferencia una conferencia más importante de España de Big Data, y es la segunda edición, hemos multiplicado casi por 2 la cantidad de gente que fue a la conferencia. Empezamos en la Politécnica, ahí muy pequeñitos y tal y eso, y ahora hemos llenado salas del Kinépolis. Entonces el año que viene esperamos llenar 3, a ver si puede ser. Entonces está explotando, es decir, tenemos una sensación que está explotando. Entonces futuro inmediato es todo. Es decir, ahora mismo la demanda de profesionales de Big Data es muy muy grande porque hay muy poquitos y hay muy poquita gente que realmente haya trabajado, que tenga casos de uso y experiencia en este tipo de proyectos. Y a medio y largo plazo, a lo mejor no se seguirá llamando Big Data porque estas cosas cambian, pero sí es verdad que todas las tecnologías... La idea continuará. Muchos conceptos y muchas cosas han venido para quedarse, es decir, no es una cosa que vaya a explotar. A lo mejor no lo llamamos Big Data, ya lo llamamos Data, porque ya es normal tener tantos datos, ya no es grande tener varios teras de información, ya es una cosa que nos parece normal, entonces ya no tiene lógica seguirlo llamando Big. Pero toda esa forma de trabajar, esa forma de ya no pensar en una sola máquina, sino en pensar en tener 50 máquinas trabajando para ti, toda esa forma de trabajar se va a quedar. Entonces es vital
engancharse en esta ola, porque en unos años ya no va a ser optativo. Ya va Bueno, a pues ser contamos desde UNIR con vuestra ayuda para formar a todos aquellos futuros profesionales del data, que es como seguramente se llamará el año que viene. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos vosotros por estar ahí. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Esperemos que en esa próxima masterclass del 6 de mayo continuéis atendiendo dudas que surjan a nuestros alumnos, y por supuesto que os deseo mucha suerte en vuestro trabajo al frente de Stratio. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente sesión de Open Class. Hasta pronto.